Iniciamos una charla hoy sobre la expedición de Malaspina, una expedición de fines del siglo XVIII. ¿Cuál fue su trascendencia? Nosotros hemos tenido otra clase en la que hablamos de un viaje que era el viaje de la viruela, de la expedición de la vacuna, mejor dicho, era un viaje completamente con objetivos sanitarios. De hecho, se llamaba expedición filantrópica, de filos, que es amor, y antropos, es una expedición movida por el amor a la humanidad, ¿no? Eso era la expedición de la viruela. Esta expedición es filantrópica, esta que estamos viendo ahora, de Malaspina. Es una expedición que no es cultural, porque no se trata de enseñar lengua, no es religiosa, porque no se trata de predicar, no es militar, no se trata de conquistar. Bueno, tiene algún aspecto militar, ¿no? ¿Cuál es el aspecto militar? Habla de evitar un conflicto, pero es para evitarlo, ¿no? No va a combatir, no pretende combatir. Entonces, efectivamente, es una expedición que tiene un carácter netamente político y económico, ¿vale? Se trata de ver la forma de relacionarse mejor, incluso tiene un aspecto crítico cuando dice estudio de los defectos, ¿no? De los defectos de la administración. Eso, ¿de qué siglo o de qué movimiento es característico esto de las reformas, de querer reformar la administración? ¿Cómo se llama ese movimiento? La Ilustración. De hecho, muchos periódicos, ¿no? Periódicos de esa época, muchas revistas, tienen ese título, ¿no? También La Ilustración española y americana, ¿no? Es un clásico, un título de periódico, ¿no? Estas personas, es cierto que vivían un sueño ilustrado. Goya, en cierto sentido, era un ilustrado. Es decir, era un pintor muy crítico con la sociedad. Pero al final de su vida, él vivió la guerra de independencia, la guerra de España contra Francia, que fue una guerra muy cruel, con muchos crímenes, y él hizo una serie de pinturas que se llaman pinturas negras. Son unas pinturas, se llaman negras porque son oscuras, ¿no? Pero también cuando decimos que una visión es negra, ¿por qué decimos negro? Porque es pesimista, claro. Seguro que hay una que conoce muy bien que se llama Duelo a garrotazos. Como eso, que a veces los españoles parece que están condenados a matarse entre sí. Entonces, esa imagen de Goya es muy trágica porque son personas que, para que no puedan llegar a un acuerdo, para que tengan que, solo puede sobrevivir uno, les entierran hasta las rodillas, entonces no pueden escapar, tiene que matar al otro. Entonces es un duelo terrible, ¿no? Porque no hay posibilidad de acuerdo, ¿no? La única forma de terminar es con la muerte, ¿no? Bien, volvamos a Malaspina. ¿Fue un éxito o un fracaso la expedición de Malaspina? Bueno, hay cosas curiosas como que pretendían poblar Hawái, ¿vale? Ellos consideraban que Hawái era propiedad española y querían, en lo que hemos visto en el puerto 4, querían garantizar el poder, el dominio español en el Pacífico. Entonces pretendían poblar Hawái. De hecho, llegaron a un archipiélago que se llama Tonga y tomaron posesión de Tonga. Y ahí relata que dejaron una botella, escribieron un papel ahí. Tonga es España, ¿no? Y de paso bebieron con el jefe de la isla, ¿no? Vale, pero lo que quizá pocos saben es que llegaron hasta Alaska. Y de hecho en Alaska hay un glaciar que se llama Glaciar Malaspina. Todo eso se perdió pronto. ¿Por qué se perdió tan pronto? Bueno, todos estos planes se vinieron abajo por la Revolución Francesa y las guerras posteriores, ¿no? ¿Cuál fue la actitud de España respecto a la Revolución Francesa? Claro, los monarcas de España eran borbones, eran de la familia de los reyes de Francia. ¿Y qué pasó con los reyes de Francia? ¿Qué hicieron los revolucionarios? Con Luis XVI, correcto. Entonces España sintió la obligación de declarar la guerra a la Convención, a la República, que entonces se llamaba la Convención, el gobierno de la República Francesa. Entonces fue la guerra de España contra la Convención. ¿Cómo terminó esa guerra? ¿España avanzó o no avanzó? No avanzó. España perdió. Tuvo que firmar una paz, perdió un poquito de territorio en los Pirineos, ¿no? Pero no fue grave. Fue poca cosa.
Sin embargo, entonces, a partir de entonces la actitud de España era de neutralidad. El objetivo de Napoleón era dominar los mares. Él quería un imperio continental, ¿no? Sin embargo, al final tuvo que enfrentarse a Inglaterra, ¿no? España había estado enfrentada a Inglaterra ¿por qué causa? Malaspina estuvo en Los Ángeles. España estaba enfrentada a Inglaterra porque España apoyó la independencia de los Estados Unidos, ¿vale? No porque amara la libertad y amara la democracia, sino porque odiaba a Inglaterra. Digamos, España era neutral respecto a Napoleón, pero ¿qué pasó? ¿Quién rompió esa neutralidad? ¿Tiene relación con Malaspina? ¿Por qué? Porque ¿cuál fue qué pasó con Malaspina, con su persona? Triunfó en la vida. Fue apresado durante 6 años, me parece, y finalmente fue expulsado, deportado a Italia. O sea que Malaspina mal, acabó mal. Pero el otro componente del otro militar famoso marino, que se llamaba Bustamante, pues Bustamante tuvo otro final. Él sí fue empleado como presidente del gobierno español en Uruguay. Y después, volviendo a España, es lo que pone aquí la historia de la fragata Mercedes. Volvía a España con 5 barcos y fueron atacados por los ingleses, sin previo aviso. Por eso en el artículo que pongo abajo, esto ha tenido que ver con la historia moderna porque en el año 2007 una compañía cazatesoros encontró o sacó o extrajo las monedas que llevaba el barco que fue hundido en ese ataque. Ese ataque, que se llama el combate de Cabo Santa María, es importante porque no existía ninguna declaración previa de guerra. Los ingleses decidieron atacar a la flota española. Y curiosamente el jefe de esa flota era Bustamante, que había sido el compañero de Malaspina. Y ahí fueron atacados y un barco hundido, el resto llevados a Inglaterra. Eso después España reclamó, bueno, yo he puesto ahí que yo tuve un papel, porque yo trabajaba en un periódico, que fue el primer periódico que sacó la noticia de que estas personas, esta compañía había llevado a Tampa, Florida, ese tesoro. Y entonces España, el gobierno español, que no había protegido o no había impedido el traslado, porque lo curioso es que, bueno, claro, estaba en aguas portuguesas, pero el tesoro fue extraído desde Gibraltar. Dice, bueno, Gibraltar es inglés. Claro, pero Gibraltar tenía prohibidos los vuelos civiles en el aeródromo, porque tiene una pista muy pequeña, que no se podía utilizar más que para... Y entonces, en esos años, el gobierno español había negociado, había querido ser amigo de los ingleses y tal, y les había dado permiso para utilizar la pista de Gibraltar para vuelos internacionales, porque para eso tenía que atravesar España. El problema es que, como castigo, como protesta por la colonia de Gibraltar, España prohíbe a los aviones que pasan por Gibraltar entrar en el territorio español. Entonces, claro, solo podían entrar los aviones militares que podían utilizar esa pequeña pista. Los aviones comerciales no pueden utilizar esa pista y salir al mar. Entonces, tienen que entrar en España. Entonces, España no daba permiso y por eso no había vuelos comerciales. Entonces, España ese año justo había autorizado ese año los vuelos comerciales. Y ese vuelo por el cual extrajeron ese tesoro que era español, esas monedas que eran españolas, fue el primer vuelo internacional, el primer vuelo intercontinental que se hizo en Gibraltar. Fue un avión directamente llegado de Tampa, cargaron el tesoro y se volvieron a Estados Unidos. Entonces, claro, es una humillación tan grave que tú llevas 300 años con una colonia inglesa y les tienes prohibido utilizar el espacio aéreo español para no consentir en la colonia, ¿no? Y la primera vez que les das permiso para utilizar te roban un tesoro, ¿no? Y bueno, ¿esto qué es, no? Entonces nosotros lo descubrimos y el gobierno español tuvo que reclamar y la justicia de Estados Unidos dio la razón a España. Entonces tuvieron que devolver todas aquellas monedas. Entonces por eso esta conexión entre el viaje de Malaspina y Bustamante, porque Bustamante era el jefe de esa flota, ¿no? Y porque es muy importante, el argumento que dio el tribunal norteamericano, un argumento sentimental, que dio es que era preciso devolver a España esas monedas porque eran el recuerdo de un episodio muy importante de su historia que era comparable, y yo lo comparaba
a Pearl Harbor, porque fue un momento, claro, porque había sido un ataque sin previo aviso y que había provocado una guerra, porque efectivamente lo que estaban diciendo es que España en ese momento entró en la guerra del lado de Napoleón, pero no solo porque España no fuera amiga de Inglaterra, sino porque Inglaterra había comenzado la guerra con un ataque mmm, injustificado, ¿no? Entonces, por eso digo que se mezcla lo... Bien, el juzgado de Tampa, el juez de Tampa hizo esa referencia a Pearl Harbor, ¿no? Como diciendo, Estados Unidos no puede consentir que se robe esto porque es un tesoro vinculado a un hecho histórico muy importante para España. Bueno. La palabra pecio es una palabra técnica que significa un barco hundido, ¿vale? Un yacimiento arqueológico submarino, subacuático. Entonces, estamos hablando del hallazgo de un pecio. Entonces, simplemente como ven, la noticia la descubrimos porque yo llamé a un amigo ese día por casualidad, me dijo, oye, ¿te has enterado que Odyssey en inglés, en España le llaman Odyssey? Vale, pues ¿te has enterado que Odyssey ha mandado un avión a Gibraltar? Y claro, dices, bueno, se ha mandado un avión entonces yo llamé por teléfono, yo conocía al director de un periódico de Gibraltar que se llama Gibraltar Chronicle y son muy simpáticos porque aunque son ingleses, son todos nacidos allí y bueno, muchos. Este de madre malagueña, con lo cual medio español. Y entonces le llamo, oye, Paco, ¿me puedes decir algo del...? Entonces yo leí una noticia que ellos mismos sacaron cuando subieron al avión. Los norteamericanos se despidieron diciendo que iban a abrir un museo. Entonces, claro, yo dije, a ver, si vas a abrir un museo es que tienes algo. Si tú regalas algo para un museo es que te sobra. Te llevas algo en el avión y lo que sobra, lo que no te llevas, es suficiente para hacer un museo. Con lo cual, y digo yo, y lo que se llevan no es aquello por lo que tenían contratado con Inglaterra, que estaban buscando un barco inglés. Por lo tanto, lo que se llevan tiene que ser español. Entonces, claro, yo lancé esa sospecha de decir, estos señores aparentemente están robando algo que no es inglés. Y a partir de ahí se montó todo eso. Bueno, pues nada más. Era ese detalle curioso de que Malaspina, la expedición de Malaspina tenía que ver con la declaración de esta guerra y con esta historia reciente que ha sucedido. Que es lo que llamo aquí cazapecios. También sería cazapecios. Normalmente son lo llaman treasure hunters, ¿no? O sea, caza tesoros. Ellos finalmente no dejaron nada valioso. Bueno, lo que dejaron en Gibraltar no se atreven a ponerlo porque sería español. Al final, todas esas monedas que fueron devueltas eran 600.000 monedas de plata y unas 100 monedas de oro. Muy pocas de oro, cientos de miles de plata. Esas monedas todas se trajeron en 2 aviones a España y están todas guardadas en el Banco de España, porque no hay un museo en España suficientemente grande para conservar 600.000 monedas de plata. Y entonces se guardan en el Banco de España, en los tesoros del Banco de España está guardado ese tesoro subacuático. Y una parte se trabajó, se limpió y está expuesta en un museo que se llama el Museo de Cartagena, Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, Murcia, el Museo del Mar, diríamos, de la arqueología marina, y ahí tiene una sala dedicada a esa fragata Mercedes y al tesoro extraído por Odyssey. A mí no me dieron ni una moneda. Mucha gente me dice, España paga mal, porque no agradece, España no agradece lo que haces por ella. Muchos me dicen, oye, pero tú descubriste esto, tú tal, y te habrán dado una medalla, no, a mí no me han dado ni una moneda, nada. Y mira que eran 600.000 monedas, que podían haberme dado un montón, pues no me han dado nada, ni las gracias. Bueno, vamos a hacer el minuto de silencio por la reina, ¿vale?